Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de qué hacer para evitar las complicaciones y prevenir la influenza. Tenemos un invitado muy especial, pero antes de presentarlo, veamos por favor esta placa que dice que la influenza es una infección viral que ataca el sistema respiratorio. El virus tiene diferentes cepas como H1N1, AH1N1, AH3N2 y la influenza B. La estrategia de salud pública de los países que incorporaron la vacuna contra la influenza en sus calendarios de inmunización consiste en enfatizar la vacunación a los grupos de riesgo de padecer influenza grave, a fin de reducir el número de hospitalizaciones y la mortalidad por este virus. Y para hablarnos de esto, invitamos a alguien especialista en este tema. Les cuento, él es médico egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, especialista en neumología, gestión y administración hospitalaria, didáctica universitaria y formación basada por competencias de la UNA. MBA, especialidad Dirección General del Instituto Europeo de Posgrado y de la Universidad Europea de Monterrey. Jefe de cátedra y servicio de neumología del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción. Jefe de cátedra de inglés médico en las carreras de medicina y de instrumentación y área quirúrgica. Profesor adjunto de neumología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Ex director académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, miembro titular de la Sociedad Paraguaya de Neumología, ex secretario y ex tesorero, miembro titular de la American Thoracic Society y de la European Respiratory Society. Él es el profesor doctor Sergio Aquino Fornerón. ¿Qué tal? Muchas Bienvenido gracias al programa. Gracias por la invitación, Vivi, como siempre, y un placer estar acá contigo y tu audiencia. Bueno, como cuando les decía, viene alguien bien preparado, un especialista en la materia, no me equivocaba. Nosotros queremos hablar, Doc, hoy de qué hacer para evitar las complicaciones y para prevenir la influenza. Primero hay que siempre recordar que la gripe está causada por el virus de la influenza, que hay 3 cepas. En la placa mencionaban 2, el virus A y B, también existe el virus C, que es mucho menos frecuente en su circulación que A y B, pero también existe. También puede estar causada la gripe por los virus de la parainfluenza. Haciendo resumen, son más de 300 cepas entre A, B y C y los parainfluenza. Y el sincitial respiratorio, adenovirus, rinovirus, etcétera, que producen los famosos resfríos, el resfrío común. Uno siempre trata de hacer esa diferencia entre gripe causada por el virus de la influenza y parainfluenza con los resfríos comunes, porque la sintomatología es la misma. Los cuadros de chorrera nariz, estornudo, dolor de garganta, es típico entre gripe leve y resfrío común. Ahora, cuando eso se agrega tos, catarro, con o sin dificultad respiratoria, chillido de pecho y sobre todo fiebre, que es el síntoma cardinal, dejó de ser resfrío común para pasar a ser la gripe propiamente dicha, ¿no es cierto? Entonces, ante estos síntomas, consultar. Evitar la automedicación, puesto que la primera causa de complicaciones, que era una de tus preguntas, es la automedicación, el tomar los antivirales que conocemos después de la pandemia del COVID, hace que vos te compliques más frecuentemente. ¿Por qué? Porque si uno toma los antirretrovirales, los antivirales, sin necesidad, estás produciendo alta resistencia para cuando realmente necesite tomar y cubrirlos. Entonces, primera recomendación a los pacientes y a toda la audiencia que nos están mirando es que ante los mínimos síntomas acudir a la consulta, no esperar a caer a evolucionar varios días y no automedicarse. Las medidas de prevención, sobre todo, es el estornudar en el codo, no con la mano. No estornudarle y escupirle por la cara a la gente, porque una de las buenas cosas, de buenas prácticas de bioseguridad que quedó
post pandemia COVID es el uso de tapaboca ante los mínimos síntomas respiratorios y cubrirse la boca al estornudar y toser, ¿no es cierto? Pero siempre con el codo, no con la mano. Claro. Algo que dijiste que es, me parece puntual, cuando uno se siente, viste el famoso del paraguayo, me parece que me quiero resfriar. Sí. Esa es la frase, ¿verdad? Nadie Típico. se quiere resfriar, pero bueno. Uno se siente así medio con la cabeza bombada, a lo mejor le duele un poco la garganta, a lo mejor la nariz está chorreando. El famoso caigüe, sí. Que es el desgano, descaimiento, que es sí. Traduciríamos desde el punto de vista médico en castellano, ¿no es cierto? Sí. El caigüe que no sentís que te tocas y no sabes si estás o no afiebrado, sí, que es la sí. famosa febrícula, puede ser síntomas de resfrío o gripe. Que 1 o 2 días después se agregan los cuadros respiratorios típicos, como la chorrera de nariz, el estornudo, dolor de garganta, tos, catarro, etc. Entonces, ante esos mínimos síntomas, lo máximo tomar paracetamol, pero como digo, lo ideal es no automedicarse. ¿Por qué no ibuprofeno? Porque puede ser dengue. Entonces, en los primeros 2 a 3 días que puede ser como diagnóstico diferencial del resfrío o la gripe con los inicios de los síntomas, cuando todavía no tenés los síntomas respiratorios típicos, podría ser dengue. Los mosquitos andan circulando felices por la vida, picándonos sí. y transmitiendo dengue porque igual seguimos teniendo dengue, chikungunya y zika. Entonces, en esas primeras 24, 36 horas que podría ser dengue y no gripe o resfrío, influenza, etcétera, si vos te automedicas con los antiinflamatorios, podés complicar tu cuadro de dengue, que el único analgésico que se puede tomar en dengue es paracetamol. O sea, por las dudas. Entonces, ¿y si por vas a las tomar dudas, algo? si vas a tomar algo hasta que consultes rápidamente, mi mejor recomendación es tomarle solo paracetamol, que no pase de 1,5 gramos al día, o sea que no sea más de 500 miligramos cada 8 horas, y consultar rápidamente. Claro. Pero máximo paracetamol, porque estamos muy mal acostumbrados a automedicarnos con el ibuprofeno. Sí. Y el ibuprofeno, que es un AINES, un antiinflamatorio no esteroideo, no puede tomarse más de 5 a 7 días en forma continua, porque después ya produce sus efectos colaterales. En niños, por ejemplo, el efecto colateral más temido es que afecta al cartílago de crecimiento. Entonces, después tu niño ya refiere molestias a nivel de articulaciones, por ejemplo. Y es por el ibuprofeno. Que a veces es más por el ibuprofeno y no por su crecimiento normal de estiramiento del hueso, claro, porque se está desarrollando. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, doctor, vamos a hacer un pequeño corte, pero qué importante esto, hay que consultar con el médico. Muchas veces decimos, ay, no, ¿qué es lo que le voy a molestar al doctor que tiene tantas cosas que hacer y yo esto nomás es lo que tengo? Bueno, a la vuelta el doctor nos va a decir sí, qué es lo que tenemos que hacer. Volvemos ya. Seguimos hablando con nuestro invitado, el profesor doctor Sergio Aquino Fornero. El tema de hoy, ¿qué hacer para evitar las complicaciones y prevenir la influenza? Yo en el corte le decía, ¿y qué pasa? O sea, es tan difícil decir, te comenzás a sentir mal, pero no te automediques y tenés que consultar enseguida. Son dos cosas que uno no quiere hacer. Porque dicen, no, apenas nomás me está doliendo, ¿qué le voy a molestar al doctor? O si no, me voy a urgencia. Y eso no es urgencia. Eso quiero que nos comentes un poquito, doctor. Sí, como te comentaba en el corte, como bien decías, que si estamos con cuadros leves y para evitar progresar ese cuadro leve, podríamos tomar paracetamol cada 12 o cada 8 horas, no más de 500 miligramos,
en cada dosis y consultar dentro de esas primeras 24, 48, dentro de los 2-3 primeros días de los síntomas, con su médico tratante o directamente con el especialista. Entonces, si vos de por sí te vas con un cuadro leve y la urgencia está para atenderle primero al que está más grave, vos podés esperar. O sea, tu cuadro no es para urgencia, claro, es para ir a atenderte a nivel de consultorio normalmente. Entonces, ante cuadros leves, acudir a la consulta, tomar turno y acudir a consulta, sea con tu médico tratante o con el especialista. Y si es cuadro sí severo, que a veces debutás directamente ya con complicaciones de la gripe, ¿no es cierto? Como por ejemplo las rinosinusitis, que son las infecciones de vía aérea superiores, nariz, senos paranasales, las otitis media de oído medio o directamente neumonía, que depende de lo que uno tenga de base para consultar, para debutar directamente con esos tipos de cuadros. Y ahí sí es para la urgencia, ¿no es cierto? Pero eso, de tratar de hacer las medidas generales, de uso de tapaboca, alcohol al 70%, higienizarse frecuentemente las manos con ello, evitar las personas enfermas, porque típico el paraguayo es que vos demasiado le querés apachuchar a tu familiar enfermo, sí, de acompañarle y eso es lo que está mal. Claro. El paciente que está sintomatológico, que está enfermo, debe guardar reposo y aislarse. Uno, que durante los primeros 3 a 5 días de iniciados los síntomas es donde más contagias, y ahí es donde vos tenés que evitar propagar el virus y contagiarle a los demás, y sobre todo vos de cuidarte de los sanos que te empeoren tu cuadro. No es tanto vos contagiarle a los demás, sino que los sanos te empeoren tu cuadro. Entonces, ¿cómo los sanos te van a empeorar tu cuadro? Claro, porque yo de por sí estoy con mis defensas bajas por el cuadro viral. Sí. Yo estoy enfermo. Sí. Vos te enterás, mi hermana, que vivís a 2 cuadras de casa. Y me voy a verte. Y querés venir a verme. Y no, espera nomás y nos vemos en 5 días, no ahora. Porque uno, yo te puedo contagiar a vos dentro de mi cuadro agudo. Sí. Y segundo, vos sana me puedes empeorar mi cuadro eso a mí. Eso es lo que no entiendo. De ¿Cómo yo sana te voy a complicar? Y porque los gérmenes que normalmente viven en la nariz y en la boca, ¿sí?, que necesitamos normalmente para nuestras defensas a nivel local, cuando yo estoy enfermo de gripe, bajan mis defensas, se altera la flora microbiana local. Entonces tu flora normal para vos, que vos estás con tu sistema inmunitario normal y no te hace nada, pasa a ser patógeno para mí. Qué interesante esto. Y como las virosis, bueno, no solamente la virosis, la tuberculosis pulmonar, que está causada por una bacteria, no por un virus, el COVID, que sí es virus, se transmiten, la transmisión es por las gotitas de flush. Las gotitas de flush es lo que vos y yo nos estamos intercambiando mutuamente al hablar, ¿no es cierto? Ahora, la ventaja es que estamos a 2 metros de distancia. Sí. Entonces, si yo grito ahora, ¿sí?, si yo te voy a gritar, sí te van a llegar mis gotitas a pesar de la distancia, o estornudar o toser, ¿no es cierto? Pero en una charla normal, sin gritar, que no es lo mismo que alzar la voz, sin gritar, las gotitas de flush no pasan de 40 a 50 metros de distancia y no superan la altura de más o menos 1 metro, 1,20 m. Después se decantan, van hacia el piso, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que siempre consulta la gente es cuánto tiempo vive en el ambiente y compañía. Depende de la temperatura. Porque con temperaturas ambientes normales entre 18 y 28 grados, vive aproximadamente 12 a 14 horas. Ahora, con bajas temperaturas eso se reduce a menos de 6 horas y con altas temperaturas puede vivir hasta 36 horas. Mío. Por eso que es muy importante también el higiene de manos con alcohol, porque el alcohol al 70% destruye los gérmenes porque rompe la membrana de la bacteria y del virus, rompe en un 98%. Al 70%. Nosotros creemos que el alcohol al 100% es mucho más efectivo,
y no, eso es para superficies de quirófano. O sea, cuando uno necesita esterilización, que no es lo mismo que medidas de prevención comunes como nosotros acá para limpiar nuestra mesa, aquí que tenemos aquí en el estudio, por ejemplo. Eso tiene que ser al alcohol al 70%, como cualquiera que estamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, etcétera. Perfecto. Bueno, vamos a ir viendo los materiales que tenemos. Ya aprendimos mucho en la primera partecita nada más del programa. Veamos este primer material, por favor. ¿Cómo se contagia la influenza? El virus de la influenza viaja por el aire en gotitas cuando alguien infectado tose, estornuda o habla. El contagio se produce al inhalar las gotitas o al tocar un objeto contaminado, como el teléfono o el teclado de la computadora, y luego transferir los virus a los ojos, la nariz o la boca. El virus está cambiando constantemente con nuevas cepas que aparecen de manera regular. Si se ha tenido influenza en el pasado, el cuerpo ya produce anticuerpos para combatir esa cepa del virus en particular. Bueno, ahí está cómo se contagia la influenza. Sí, que era lo que acabamos de comentar y creo que me equivoqué y dije metros, pero bueno, tiene que ser no más de medio metro o 50 centímetros. Para aclarar nomás, no es que uno habla y llega hasta media cuadra, no es así. Sí, así mismo, como dice ahí, uno al hablar, estornudar, por eso que es tan importante de taparse la boca al estornudar o toser, que si uno está con sintomatología respiratoria, el uso de tapaboca. Además del contagio a los demás, lo que acabamos de comentar, Vivi, que de protegerse nosotros los enfermos de los sanos. Que no nos compliquen nuestro cuadro. Por eso es muy importante que, aunque yo no necesite hacer reposo como tal, de mantenerme aislado y que tenga yo un cuadro leve y de poder continuar mi rutina diaria, usar tapabocas si estoy con sintomatología respiratoria y el uso de alcohol al 70% en gelcitos o en botellitas chicas como en spray para el higiene de manos, ¿no es cierto? Pero lo mejor es cuando uno se sienta así ya medio rarito. Consultar rápido. Consultar rápido y máximo tomar la gente. Paracetamol, como decía, 500 miligramos cada 8, cada 12 horas. Apartarse de la gente, autoaislarse lo máximo que se pueda, usar tapaboca, porque hay gente que no es demasiado responsable, no puedo faltar al trabajo, me tengo que ir, porque no puede ser, y se va y le contagia a todo el mundo. Sí, que aunque no contagies, porque vos usás tapaboca, estás en un ambiente semi aislado porque tu trabajo de por sí estás en un habitáculo separado de los demás, pero el no hacer el debido reposo hace que vos a la larga tu cuadro, en vez de durar 5 o 7 días, termine durando 7, 10, 15 días y tardes en salir del cuadro, que el cuadro es más arrastrado. Y eso se da mucho en los que tuvieron COVID. Los recuperados de COVID, sobre todo con la cepa original, los contagiados y que se enfermaron entre el 2020 y principio del 2021, antes de la aplicación de las vacunas, hoy día los cuadros de resfrío, gripe y compañía les dura 2, 3 semanas como mínimo, a veces un mes. Entonces, hacer este tipo de medidas como para recuperarte rápidamente y no estar aislado tanto tiempo. Claro. Perfecto. Bueno, hacemos otro cortecito y vamos a seguir hablando de esto, cómo evitar las complicaciones y qué hacer para prevenir la influenza. Y también todos los sobrevivientes al COVID que estamos dando vuelta por este mundo, cómo nos afecta, que ya nos dijo el doctor. Vamos a seguir hablando de eso. Volvemos ya.
Bueno, no da gusto sentirse mal, ¿verdad? Y tener cualquiera de estos virus que están dando vueltas por ahí. Hoy nosotros hablamos de la influenza. Digo no da gusto porque obviamente pensando en lo más leve, ¿verdad? Que es que no te sentís bien, que te duele el cuerpo, que estás caigüe, que miles de cosas. Pero esto puede complicarse, entonces no es algo menor, no es un tema menor, no es una gripecilla nada más, sí. ¿Verdad? Es un tema que hay que tocar, hay que tomar las riendas. Sobre todo aunque no llegues a complicarte, Vivi, la gripe o influenza es la primera causa de motivo de ausentismo laboral y escolar, entonces, sobre todo escolar. Sí. Y típico es que vos escuchás que, ay, mi hijo está con gripe y del grado de 30 alumnos, 27 lo estaban enfermos y solamente 3 se fueron al colegio. Y después de 3, 4 días regresaron los enfermos, cayeron los que estaban sanos y ya cayó la maestra también. Sí. Y después que la maestra guía, que la psicopedagoga y después la mitad del colegio se mantuvo aislado y por poco ya no cerraron porque... y eso se da mucho post-COVID, como comentábamos antes, puesto que el cuadro da mucho más arrastrado. Lo otro que te comentaba en la pausa era que este año típico es que gente que te viene y te consultaba por el caigüe que tengo más o menos, me parece que estoy afiebrado, pero me tomo la temperatura y no llega a 38 grados, no es fiebre. El caigüe y molestia de garganta que no es dolor. Y voy a decir, bueno, gripe hasta demostrar lo contrario, resfrío. Le haces los análisis, todo negativo. Había sido flor de dengue. Y se manifiesta así. Y se manifiesta de cualquier verdura. Pero en pacientes que son alérgicos, asmáticos o recuperados de COVID, que tuvieron COVID anteriormente. Entonces la sintomatología hoy típica que uno lee en libros de medicina, medio que ya te saca del esquema porque el paciente se manifiesta de cualquier verdura menos lo que típicamente te dicen los libros. Claro. Entonces, para nosotros, como yo siempre le digo a mis residentes y a los estudiantes de medicina, tienen que siempre pensar aunque no sea el cuadro clínico típico. Y lo mismo para los pacientes, aunque los pacientes no sean estudiantes de medicina y no sean residentes de clínica médica, neumología ni nada, sino que aunque vos creas que es dengue, podría ser también resfrío o gripe, o viceversa, que creas que es gripe y había sido, puede ser dengue, puesto que todavía tenemos alta circulación viral de todos estos tipos de gérmenes. Bueno, y por eso es que estamos haciendo este programa, porque sabemos mucho, hemos pasado mucho, pero siempre es bueno recalcar y estamos aprendiendo cosas nuevas también. Veamos este siguiente material, por favor. Síntomas de la influenza. Al inicio, la influenza quizás parezca un resfriado común, con nariz que gotea, estornudos y dolor de garganta. Pero los resfriados generalmente se presentan lentamente, mientras que la influenza tiende a aparecer de súbito. Algunos signos y síntomas frecuentes incluyen fiebre de más de 38 grados, dolor en los músculos, escalofríos y sudoración, dolor de cabeza, tos persistente, fatiga y debilidad. Lo que vi mucho este año es que pacientes que tenían todos los síntomas que decía la placa, vos le haces el análisis y el panel respiratorio negativo, pero era gripe. Le tratás y se recupera. Entonces los pacientes me decían, bueno, entonces gripe no fue, me trataste al santo pepino. No, en medicina eso se llama que se confirma por el cuadro clínico y el tratamiento. No tuviste la cantidad de virus necesarios para que el análisis venga positivo nomás, pero sí tuviste la enfermedad, o sea, en este caso el virus, sea gripe A, B o COVID o lo que sea. Entonces, volvemos a lo mismo, siempre que primero está el huevo o la gallina. Sí. Ante los mínimos síntomas, consultar tempranamente, tratar de no automedicarse, aislarse rápidamente, usar las medidas de bioseguridad y prevención como el tapaboca, el alcohol al 70% en la higiene frecuente de manos. Y en los síntomas de saber tratar de diferenciar, como muy bien decía la placa anterior, que el resfrío
común comienza en forma leve, tenue y compañía, y que la gripe es mucho más impetuosa, rápida. Eso en pacientes previamente sanos. Vos sos hipertenso, sos diabético, estás en algún tratamiento por cáncer, enfermedad reumatológica, sos tabaquista o fumador de vape, pod y compañía. Tener algún tipo de enfermedad de base, la gripe se manifiesta de otro tipo de manera, no como el cuadro clínico típico que dice la placa. Entonces, pensar ante los mínimos síntomas que no son típicos de la enfermedad, pensar que podría serla, como comentábamos en el bloque anterior, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos con lo que ya estaba hablando el doctor, los grupos de riesgo. Veamos, por favor. Los grupos de riesgo. Los niños de 6 meses a 3 años, los adultos de 60 años o más, embarazadas y personas con edad comprendida entre 3 años y 59 años con enfermedades de base como asma, diabetes, cardiopatía congénita o adquirida, cáncer, inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica. Sí, así mismo. Recuperados de COVID, etcétera. Sobre todo los pacientes oncológicos y reumatológicos que estén o no en tratamiento de su enfermedad de base, tienen que hacer el esquema de inmunización completa. ¿Y los que tuvieron chikungunya, que es tipo reumatológico también? Sí, porque te quedas con la secuela del dolor crónico. Sí. Encima, con la cepa rarófila, en vez de ligar la africana, no, ligamos la hindú, la asiática, que te puede dar dolores crónicos hasta 3 años de secuela. Imagínate, ¿no? En vez de ligar la que está acá cruzando el Atlántico, nomás que te da 6 meses, tomás solamente paracetamol y listo. No, nosotros tenemos el tratamiento crónico. Sí, que necesitas inclusive tramadol o asociación con paracetamol. No, nosotros en el libro de la excepción de la medicina, como siempre. Los que son dengue, chikungunya, recuperados de COVID, son un grupo especial en donde el virus de la gripe, resfrío etcétera, no da el cuadro de sintomatología típica de inicio de los síntomas, y sí nos podemos complicar más frecuentemente, sobre todo las neumonías bilaterales. En lugar de infectarte de un solo pulmón, podés tener ambos pulmones. Wow. Y eso podría llevarte a terapia intensiva como complicación de la gripe. Entonces, sí o sí, vacunarse. Típica pregunta de los pacientes es, ¿la vacunación me evita contagiarme? No. Hay vacunaciones, el esquema de vacunación que te previene la enfermedad y otras que te previenen la complicación de la enfermedad. Y eso es explicarle a los pacientes y sobre todo a las madres de los niños, que los niños escolares que tienen que tener el esquema del plan anual de inmunizaciones del ministerio completo, explicar muy bien esa diferencia, puesto que hay algunas veces que uno podría dejar de aplicarse una u otra vacuna fuera del tiempo y después completar, y otras que no. Que eso hay que saber bien la diferencia y enseñar en las consultas. Claro, y saber que si te pusiste la vacuna anti-influenza no significa que no vas a tener nunca influenza, sino que si tenés... Vas a tener el cuadro leve. Y la vacuna lo que te previene es la complicación de la enfermedad. Como por ejemplo neumonías bilaterales o meningitis, por ejemplo, que también podría ser una de las complicaciones de la gripe e influenza. Doctor, dijiste, ¿previene la influenza y también previene las complicaciones? ¿Cómo es tipo una lotería? ¿Cómo sabemos cómo vamos a reaccionar? No, yo me puedo contagiar aunque esté vacunado contra la gripe. Yo tengo mi esquema de vacunación completo. Y yo igual tengo gripe A o B que doy mañana positivo. La vacuna, ¿qué es lo que me previene de complicarme por el cuadro que yo tengo ahora?
Ahora, puedo tener una gripe leve, que es como hablaba las primeras placas de la sintomatología de chorrera nariz, dolor de garganta, fiebre 38, 38,5. Tengo postración, o sea, es el famoso caigüe que vos comentabas anteriormente, que me deja en cama 1 o 2 días y yo para el 5.º día estoy espléndido, completando mi esquema de tratamiento bajo supervisión médica. Claro. No se automedique. Consulte. Sí. Ahora, yo no me vacuné, ¿sí? Tengo el mismo cuadro, tengo 40-50% de riesgo de complicarme con neumonía por no estar vacunado. Esa es la diferencia de tener o no la vacuna antigripal. Perfecto, súper claro. Hacemos un corte, volvemos ya. Con el profesor doctor Sergio Aquino Fornerón. ¿Qué hacer para evitar las complicaciones y prevenir la influenza? Ahora, hablamos de la vacuna contra la influenza en el bloque anterior. Explícanos eso, porque seguimos nosotros hablando en el corte, ¿verdad? Entonces, ahora, por favor, eso que estuvimos hablando. Hay vacunas, por ejemplo, que te previenen de enfermarte de la enfermedad para la cual está. Por ejemplo, la antisarampionosa o la Sabin, que era que me aplicaron a mí. Ahora creo que eso se modificó, ya no es más la gotita, se aplica de otra manera, que es la antipoliomielitis. Si vos tenés ese tipo de vacuna, te previene de enfermarte de la enfermedad, valga la redundancia. Ahora, la BCG, que es para prevenir las complicaciones y las formas graves de la tuberculosis. La vacuna Calmette-Guerin, por sus siglas, significa BCG, que te aplicas cuando sos recién nacido, después nunca más en tu vida. La antigripal una vez al año. La antineumocóxica, que es la antineumonía, que es cada 5 años. La antimeningocóxica, que para cubrirte las meningitis bacterianas. Ese tipo de vacunas no te previenen el enfermarte, porque igual podés tener tuberculosis, gripe, meningitis o neumonía, pero lo que sí te previene es de las complicaciones y las formas graves de la enfermedad. Ejemplo, la BCG te previene de desarrollar las formas graves de la tuberculosis, las 3 más temidas, que es el mal de Pot o la tuberculosis osteoarticular, la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar, las 3 formas más graves. La antineumocóxica es que vos podrías tener neumonía, cuadro de neumonía que te cura a los 10-15 días, pero las complicaciones de la neumonía, que puede ser neumonías bilaterales o derrames pleurales, y que te lleve a internación y que esté 1 mes internado, por ejemplo. Y en el cuadro de las meningitis, de las complicaciones en las meningitis graves, que son las que producen ya secuelas cerebrales del cuadro de las meningitis, ¿no es cierto? Entonces, esa diferencia en el caso específico de hoy, de la antigripal o antiinfluenza, que nos previene de desarrollar las formas graves de la enfermedad y las complicaciones de la enfermedad, pero que igual podríamos tener los cuadros de gripe o resfríos comunes. Ya. Y hablando de complicaciones, ahí vienen, a ver. Las complicaciones. Los niños y adultos en alto riesgo pueden presentar complicaciones como neumonía, bronquitis, brotes asmáticos, problemas de corazón e infecciones del oído. La neumonía es la complicación más grave porque puede ser mortal para los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. ¿Me puedo morir de gripe?, te preguntan los pacientes. Por la gripe propiamente dicha, la respuesta sería no. Lo que te morís por culpa de la gripe es por lo que acabamos de ver, las complicaciones, las neumonías, meningitis, los trastornos cardiovasculares en pacientes que tienen enfermedad de base. Claro. Si vos sos
sufrís del corazón de larga data, sea hipertensión, diferentes tipos de cardiopatías, valvulopatías, problemas de válvulas, tuviste cirugía de recambio valvular, por ejemplo, eso te podés complicar a nivel ya cardíaco, y esa complicación cardíaca es lo que te lleva al fallecimiento o a la muerte, ¿no es cierto? Entonces, sí, la gripe mata. Si uno no le da el suficiente cuidado que tiene que ser. Por eso es tan importante consultar rápidamente ante los mínimos síntomas, pensar aunque no sea gripe, y volver a repetir, aunque parezcamos muy pesados repitiendo en cada bloque la misma cosa, de ante los mínimos síntomas consultar con el médico, hacer las medidas de bioseguridad para evitar este tipo de complicaciones y el riesgo de, mal llamado riesgo de muerte, porque la muerte ya es un claro, ya es consecuencia nomás. Lo que está en riesgo es la vida en realidad, claro, o sea, el riesgo de vida que nos lleva a la muerte, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Vamos a ver este material, por favor. ¿Cuándo acudir a la atención de urgencia? Como la influenza puede ser asintomática o presentar la sintomatología de una gripe común, se debe estar alerta en caso de que el dolor de cabeza y el flujo nasal no disminuyan con los medicamentos en un máximo de 3 días. En el caso de los niños, si se presenta vómito o diarrea, existe mucha debilidad, es recomendable acudir al especialista desde el primer día para evitar que la deshidratación complique el cuadro de influenza. Si uno es muy asiduo a las películas y series, sí, ahora de streaming y compañía, las series médicas que vos ves, Doctor House, Grey's Anatomy, etcétera, uno escucha mucho lo que es el stomach flu, sí, en inglés, la famosa gripe estomacal. Cuando vos no tenés ni un carancho de síntoma respiratorio, que no tiene nada que náusea, vómito y diarrea, y había sido flor de gripe. Eso se da mucho en pacientes alérgicos. Náusea, vómito y diarrea, sí, y es gripe. Y es gripe. Y se da mucho en pacientes que son alérgicos de base. En los niños, los menores, los escolares que están en primaria, los menores de 8 años, por ejemplo, se da mucho esa sintomatología gástrica, gastrointestinal, que uno tiene que pensar que está con náuseas, vómitos y fiebre, que no sea solo algo gastrointestinal y que había sido, es gripe lo que tiene la criatura. Entonces, ¿cuándo acudir más rápido y más antes? Valga muy mal el castellano, sí, pues no importa, para ser bien efectivo, sí, el llegar en la transmisión a los que nos están viendo y escuchando. Acudir rápidamente a la consulta lo más pronto posible. Es que en niños menores de 6-8 años que no tengan la sintomatología típica y que tengan fiebre que no pasa con la medicación o con las medidas generales como los famosos baños de agua tibia, paño fresco, no se dé, y que tengan sintomatología que no es la típica respiratoria, acudir rápido porque eso es gripe hasta demostrar lo contrario, en épocas de gripe. Y no solamente en niños, también en extremos de la vida, en mayores de 60 años, antes te decían 75, 70, a medida que pasa el tiempo vamos bajando la edad, todo por culpa del COVID. Ya. Post-COVID, es más post-pandemia del COVID, la edad se baja en los extremos de la vida. 60 años para arriba y menores de 10 años, acudir rápidamente ante la sintomatología que no es típica de gripe y que sobre todo tienen síntomas gastrointestinales, como por ejemplo vómitos y diarrea que se acompañe con fiebre que no baja normalmente. Fantástico. Bueno, veamos este siguiente material, por favor. Prevención. Se recomienda a todos vacunarse anualmente contra la influenza a partir de los 6 meses de edad. Todos los años, la vacuna de temporada contiene protección contra 3 o 4 cepas del virus de la influenza que se estima serán las más comunes. También es importante tomar medidas para reducir la posibilidad de contagio.
lavarse las manos correctamente y con frecuencia, taparse con el pliegue del codo al estornudar o toser, evitar las multitudes. Medidas de prevención, para no ser tan disperso con lo acelerado que soy. Da gusto contigo. Muchas gracias, Vivi. El uso de tapabocas frecuente ante los mínimos síntomas. Aunque yo esté sano, pero tenga algún conocido, familiar, compañero de trabajo que esté con sintomatología y yo tengo algo de base, sea hipertenso, diabético, alérgico, asmático, fumador, etcétera, entonces antes que me contagien uso yo Claro. sano. Pero yo enfermo que comience con los síntomas, como mencionamos al inicio del programa, el uso del tapaboca para evitar contagiar a los demás y evitar complicarme yo mi cuadro. Uno, eso. Segundo, el uso frecuente de higiene de manos, mínimo con alcohol al 70%, además del lavado de manos con jabones líquidos, jabón en pan, nuestro jabón de coco típico porque es antibacteriano. El coco es excelente para barrer con todos los gérmenes que nos hacen mal. Por eso es muy bueno de promocionar la industria nacional y eso es lo bueno que estamos exportando, no sé si sabías, últimamente. Sí, y hay todo jabón lo de que coco es para jabón de bañarse, coco, no solamente excelente. para lavar la ropa, sino para que el baño. Tiene un humectante, es maravilloso. Buenísimo porque te mantiene el pH de la piel, entonces aquellos alérgicos que sufren de dermatitis alérgica o reaccionamos al sol, por ejemplo, con el jabón de coco nos mantenemos y evitamos complicaciones de los cuadros de piel. No soy dermatólogo, pero desde el punto de vista de alergias, sí veo ese tipo de pacientes. Las otras medidas de seguridad, de aislarse, de mantenerse del famoso distanciamiento social que nos dejó también la pandemia del COVID, de cuando tenemos la sintomatología hasta cubrirnos con el tapaboca, de taparnos con el codo al toser o estornudar, como bien decía la placa. Y por último, el tema de las vacunaciones, el plan de vacunaciones. Como el virus de la influenza, las cepas se mencionan, tienen los nombres con 2 letras, HN. H es por la hemaglutinina, que son ciertos tipos de proteínas enzimas de la superficie de la membrana viral, y la N por la neuraminidasa. La hemaglutinina lo que hace es que rompe la pared celular de la célula humana para que pueda entrar el virus adentro, y la neuronemidasa hace que el virus dentro de la célula humana sea cualquier tipo de célula epitelial, de la mucosa respiratoria, de piel, del pelito, de lo que sea, o del neutrófilo que le ataca para defendernos, le ataca al virus en primera medida, hace que la hemaglutinina entra dentro del virus y la neuronemidasa se reproduzca dentro de la célula, le mate a la célula para que la célula muera, se abra al torrente sanguíneo y los virus circulen en sangre, pasen a las gotitas cuando estamos hablando de la saliva y podés transmitir. Esa es la medida de transmisión. Por eso que hay que usar tapaboca y cubrirse con el codo cuando estornudamos y tosemos. Entonces, los diferentes tipos de cepas del virus de la influenza A se denominan con las letras HN. La pandemia de la famosa gripe española al final de la Primera Guerra Mundial, que mató 50 millones de personas, era de la cepa H1N1. Fue la primera gran pandemia conocida y que tuvimos recuento de muestras de sangre y de saliva de gente que fallecieron en esa pandemia. Ya teníamos la tecnología para mirar al microscopio, los primeros microscopios ópticos de esa época, para determinar ese tipo y comenzar a nombrar los diferentes tipos de cepas que hubo en los diferentes tipos de pandemias que tuvimos. Porque las 2 más conocidas son la famosa gripe española, mal llamada española, porque en realidad nació en India, en China continental, y se expandió de España al resto del mundo. Y ahí nace el uso del tapaboca gracias a la
mal llamada gripe española, de la pandemia de esa época. Y la otra gran pandemia de la gripe A, también por H1N1, que fue la del 2009-2010, es que nosotros tenemos contabilizado bien los tipos de virus A circulando cada año. Entonces, las vacunas se fabrican con los virus circulantes y que produjeron la epidemia del año inmediatamente anterior, porque es lo que se cree que es lo que van a seguir circulando este año y es lo que nos cubre el 80-90% de los casos los casos virales. Entonces, ejemplo, tenés H1N1, H3N5 y H7N9 más virus B y C en la aplicación de la vacuna antigripal, además de la vacuna antineumocóxica, anti-COVID, etcétera, que es el plan de vacunación que tenemos que aplicarnos regularmente. Bueno, aplicarse las vacunas. Acá ya me dicen que tenemos que hacer un corte, ¿sí? Hacemos un cortecito y volvemos enseguida. Bueno, realmente un gusto tener aquí en el programa a el profesor doctor Sergio Aquino Fornero. Muchísimas gracias. Gracias de corazón por venir, por contarnos con tanta pasión todo esto. Transmitís muy bien todo tu conocimiento y nos hace muy bien acá a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre reconozco el apoyo de los medios masivos de comunicación en la educación de la población en general. Nosotros con las medidas de responsabilidad social universitaria, las campañas de extensión universitaria que hacemos desde la cátedra de neumología, a veces nos quedamos cortos porque tenemos que llegar más masivamente a la población y por eso es muy importante el apoyo de ustedes, Vivi, en esto y gracias por la invitación de siempre. Por favor, muchísimas gracias y te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias, sí, a las órdenes. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.